Esa famosa pregunta, ¿el líder nace o se hace? Primero tiene que nacer y después hacerse y después evolucionar. Yo me formé con Brian Tracy, tuve la oportunidad de aprender de Jim Rohn y de Zig Ziglar, más adelante con cursos con Tony Robbins. Y ahí surgió aquel concepto que muchos recordarán, Chippy Burger. Por supuesto. Y Chippy Burger, que evolucionó porque comenzábamos a vender perros calientes y sándwiches, que no fue suficiente. Después desayunos, ensaladas, sopas, una cantidad de cosas, a ver cómo sobrevivía. Y de repente uno de mis socios dice, vamos a hacer hamburguesas. Y años más tarde, en la misma empresa, uno de mis jefes regionales me decía, ¿por qué tú pasas tanto tiempo con tus empleados? Yo le decía, porque es que ellos son los que generan los resultados. Uno de los instructores me decía, me preguntaba, ¿desde cuándo tú eres coach? Yo le digo, no, yo no he sido coach nunca. Y me dijo esto muy bonito, tú has sido coach toda tu vida sin haberte dado cuenta. Entonces, bueno, a la motivación, ¿qué le hace falta para estar presente siempre? Una actitud positiva. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica, presentado por Mercantil Banco Universal. Benemergencia, siempre presentes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. Lidotel, tus hoteles en Venezuela. España Abogados, asesórate con nosotros para una nueva etapa de tu vida. Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y en alianza con AdMedia Rock y Aldana Laser Center. Es economista con más de 30 años de experiencia en finanzas, franquicias y emprendimiento. Luis Vicente García se ha caracterizado por fortalecer personas a través de la motivación personal y la actitud positiva, pero también empresas, y los ayuda a aprender habilidades gerenciales para convertirse en mejores líderes y sobre todo con una mentalidad realmente emprendedora para alcanzar el éxito. Hoy trabaja como consultor independiente y nos presenta su nueva iniciativa, Incrementum Academy. Además, tengo el gusto no solo de ser su amigo, sino de haber tenido el honor de acompañarlo en parte de su proceso de reinvención. Bienvenido a The Way. ¿Cómo estás, Luis? Un placer, Álvaro, y un encantado de estar aquí contigo. Un gustazo siempre conversar, Sí. y sobre todo para hablar en principio sobre el camino, Luis Vicente, Ok. porque mucha gente hoy día te recuerda y te ve como el gran gerente general de Benancham, la Cámara Venezolana Americana, que durante tantos años gestionaste, dirigiste. Pero hoy en día estás en una etapa de reinvención. Yo quisiera irme primero para comenzar esta conversación al antes de Benancham. ¿Cómo Ok. comenzaste tú en el mundo empresarial? Bueno, el antes, Antes, porque yo antes, creo que antes. eso es algo que nace con uno, ¿no? Sí, Como todas las habilidades y todas las características, tú las vas desarrollando. Esa famosa pregunta, ¿el líder nace o se hace? Primero tiene que nacer y después sí, hacerse y después evolucionar. claro. Los emprendedores tienen lo mismo, son muchas ideas que vas creando hasta que logres implementar algo que muy probablemente no va a ser, pero que eso te da el impulso para otra cosa. Entonces, te digo, yo desde que estaba en el colegio he sido como que muy activo y recuerdo que hacíamos, por ejemplo, en el colegio hacíamos colectas y yo iba a comprar matas y árboles para sembrar ahí cerca. Después, siempre en la universidad estuve muy activo en distintas cosas, distintas asociaciones. Y eso me llevó primero a atreverme, ¿no? A atreverme a hacer algo. Yo estudiaba economía en la Católica y de repente dicen, ¿alguien quiere dar una charla simplemente para probar sobre la economía nacional? Y yo dije, yo la puedo hacer. De repente me veo en un salón con 300 personas por delante, donde yo les iba a hablar, primer año de la universidad. Por supuesto, tú tiemblas, tienes, como dicen, o mariposas en el estómago, ombligo, lo que sea. Pero yo creo que eso es decidirte a hacer las cosas y hacerlas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que parte de lo que yo siempre hice fue estar emprendiendo. En momentos fueron cosas muy sencillas, como comenzando a trabajar con un amigo de la oficina, decidimos tener 2 carritos de perro caliente. Es un aprendizaje interesantísimo. Tú con tu Ese fue tu primer permiso emprendimiento. formal, sí, de Ah, verdad, ok. con permisos sanitarios, aquella época y todo lo demás. Después vienen las oportunidades donde tú decides, pues yo quiero ahora hacer franelas. Y me recuerdo estar en todas las estaciones del metro vendiendo franelas a las distintas tienditas que estaban ahí. Cuando se acabó ese mercado, nos fuimos al interior y fui a Valencia, Maracaibo, que sí meto Mérida, es decir, y Maracaibo. Porque bueno, tienes que atreverte a hacer las cosas. ¿Y por qué estudiar economía? Digamos, te gustaba el comercio, pero...
No necesariamente esto está asociado a una habilidad No en necesariamente, mi económica. papá era economista, entonces yo siempre lo escuché a él hablando en términos económicos y Claro. adicionalmente hablando en términos económicos sencillos de entender. Yo creo que hoy todos tenemos que de alguna manera conocer de finanzas, de economía, porque, Sin bueno, es duda. necesario para lo que vayamos a hacer en nuestra vida, pero adicionalmente en una economía que ha cambiado tanto, pues obviamente tienes que entender cómo eso evoluciona. Y de ahí en adelante, si bien estudié economía, mi especialización en el MBA fue finanzas y gerencia y entré en el mundo de finanzas corporativas, que es algo que a mí me fascina de verdad y que de hecho tienes oportunidades de aprender tantas cosas que es verdaderamente impresionante. Porque yo empecé como analista o oficial de tesorería, pero después entras en mercado de capitales, en planificación financiera, en manejo de presupuestos, en manejo de proyecciones, en manejo de toda una cantidad de temas que de alguna manera te van alimentando y te van construyendo hasta que más adelante tú comienzas a definir ese camino. Y ese camino mío era de una visión de que si yo estaba en el área de finanzas corporativas, yo quería llegar a ser CFO de una transnacional. Y entonces, pues ese camino, por supuesto, tiene sus momentos difíciles de las empresas en Venezuela, porque esto que estamos atravesando no es nuevo. Yo comencé a Tenemos trabajar años en fines una... de los 80, ya Sí. había pasado el Viernes Negro, toda una cantidad de cosas, ¿no? Y de repente con unos amigos comenzamos a explorar la posibilidad de, vamos a montar algo de comida. Y bueno, yo simplemente iba como su asesor, como la persona con quienes conversábamos distintos temas, bien sea de estrategia, de gerencia o de finanzas, hasta que de la noche a la mañana ellos me invitan a ser socio de ese primer emprendimiento ya más grande todavía. Y ahí surgió aquel concepto que muchos recordarán, Chippy Burger. Por Y supuesto. Chippy Burger que evolucionó porque comenzábamos a vender perros calientes y sándwiches, que no fue suficiente. Después desayunos, ensaladas, sopas, toda una cantidad de cosas, a ver cómo sobrevivía hasta los fines de los 80. Y de repente uno de mis socios dice, vamos a hacer hamburguesas. Por supuesto, estábamos ubicados al lado del McDonald's que más vendía en América Latina en ese momento, que era el de la Castellana. Qué Un idea. gran reto, ¿no? Pero Claro. él dijo, vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo al grill y además la gente puede aderezarse con todo lo que quiera. Entonces, bueno, también fue un proceso de aprendizaje que si bien yo venía de un mundo corporativo, en ese momento digo, voy a dejar de estar en el mundo corporativo, me voy a mi emprendimiento con mis socios y fueron años interesantísimos hasta que dejaron de serlo. Fíjate, las cosas suceden por entornos que tú no controlas y tú no manejas. En aquel momento, fines de los 90, inflación, devaluación, escasez, una complejidad de las relaciones con tus proveedores, centros comerciales, las importaciones de carne o de papas, que sí, es decir, una cantidad de temas complejos y después viene todo lo que vino en esos primeros 5 años de la década del 2000, que terminamos de alguna manera comenzando a reestructurar la compañía, haciéndonos más pequeños. En ese momento entonces yo salgo y vuelvo al mundo corporativo hasta que años más tarde, 2005, la empresa lamentablemente tuvo que cerrar, ¿no? Entonces, los vaivenes de la economía. Pero lograste nuevos cargos en el mundo corporativo, me Sí, comentas. entonces ya comienzo ya esa evolución que traía, pues ya me permite ser CFO de empresas aquí en Venezuela, empresas grandes, y de alguna manera me voy haciendo el camino hasta llegar a ser lo que yo quería, Ahora, ese CFO de una multinacional. parte de lo que puedo observar desde ya en el camino tuyo, que de hecho ya conozco, es que había como una suerte de propensión a intraemprender. Es decir, Siempre. no tanto es un tema de gerenciar, sino de ver qué ideas nuevas puedes aportar y qué visión le puedes agregar a esos Bueno, en proyectos. esa época donde si bien ya estaba en el mundo corporativo, tuve con un primo y con dos primos hermanos una franquicia de Shipnet. Después estuvimos en una plataforma de mercadeo y promoción. Después tuve con otros amigos una empresa digital de información de revistas con una revista impresa que hacíamos en ese momento. Entonces, bueno, de verdad que siempre estaba como que con algo en paralelo, en el sentido de que alguien me decía, tú eres muy inquieto. Quizás no soy inquieto físicamente, pero inquieto en mentalidad, ¿no? De que hay que seguir leyendo, aprendiendo, estudiando y haciendo. Que eso es lo Ha- que te lleva a precisamente todo eso. Hablemos de tu etapa como CFO. Mira, yo creo que es un proceso de aprendizaje, conoces de muchísimas áreas, como te digo, pero tienes que interactuar. Una de las primeras veces que alguien me preguntó a mí, y fíjate, yo creo que eso nos aplica a todos, me preguntaron si yo sabía vender. Yo dije que no, porque en realidad yo siempre había venido del mundo financiero, yo no vendía. Me dice, cada vez que tú te paras frente a alguien, una junta directiva, otros gerentes, colegas,
para explicar las cifras de la empresa y para, de alguna manera, vender las cifras de la empresa, tú te has estado vendiendo. Quizás no te vendes tu marca, tu producto o tú un servicio aparte, pero tú estás vendiendo lo que haces. Estás Claro. vendiendo tus resultados. Estás vendiendo cómo tu equipo de trabajo comienza a trabajar cada vez mejor con la finalidad de que lo que tú presentes, y podemos verlo eso desde el punto de vista de operaciones, mercadeo, venta, talentos, sistemas, como tú quieras, tú estás presentando tus resultados, bien sea de un mes, un trimestre, un semestre o un año. Y cuando tienes que irlo presentando a niveles más retadores, porque si una cosa es presentárselo a tus amigos o a tu gerente o a los vicepresidentes de la empresa o a la junta directiva o eventualmente a la banca de inversión, a la bolsa de valores, a ir al exterior a hacer roadshows, comienzas a ver que hay un mundo donde todo esto es un proceso profesional muy, muy intenso. Claro. Y ahí vas aprendiendo, porque como te decía, mi carrera comenzó en la área de tesorería, pero yo terminé manejando mercado de capitales, planificación, contabilidad, porque obviamente algo que tú no estudias, pero que si vas a ser CFO y tienes que manejar finanzas, tienes que meterte en el área contable, y ahí se te va complicando, porque no solamente la contabilidad en Venezuela. Si cotizabas en la bolsa de valores en Nueva York, era la contabilidad americana. Y después fui a una empresa europea donde era la contabilidad europea. Entonces tienes que ir aprendiendo. Y parte de lo que yo creo en mi vida, y se lo digo a todo el mundo, es que uno nunca puede dejar la capacidad de aprender O sea que, y digamos, olvidarse de eso. desde el punto de vista intelectual, profesional, esto nunca se acaba. Nunca se acaba. Es un proceso constante de aprendizaje y de adaptación. Así es. A mis estudiantes, que yo doy clases del 2014, siempre les digo cuando se van a graduar, los felicito porque ahora van a saber qué es lo que significa aprender de verdad. Porque tú estudiaste muchas cosas en la universidad. Yo estudié estadística, si bien yo soy economista, y dije, yo nunca en la vida voy a usar estadística, porque te toca usarla. Claro. Yo nunca voy a tener que utilizar econométrica o alguna econometría, perdón, o algunos otros herramientas, y resulta que hoy tienes que haber desarrollado, porque no es que te van a preguntar en un nuevo empleo si sabes Word, Excel, PowerPoint, todo eso, o si sabes manejar software o sistemas, o si sabes manejar aplicaciones. Se da por entendido que todos manejamos aplicaciones, Sí, que es muy retador cuando quizás no lo has hecho o no claro. has tenido las facilidades o ya no tienes la edad donde se Como te, se te hace más fácil de aprender. claro, por la brecha generacional que la Sí, tecnología nos presenta. correcto. Y entonces, bueno, ese mundo CFO de finanzas corporativas a mí me enganchó por 27 años. O sea que imagínate, 27 años. fue bastante largo o 25 años. Entonces, es un mundo del cual tú no te separas porque si bien quizás nunca trabajé como economista, pero siempre hice mis estudios económicos. Dejé de estar en el mundo corporativo de finanzas en el 2012, pero siempre estás pendiente de todas estas cosas. Y ahora quizás lo aplico de múltiples maneras, ¿no? Tener un gran seguro es saber que cuentas con los servicios de Benemergencia 24/7, con acceso a telemedicina, atención médica domiciliaria, traslados en ambulancia y Urgent Care, la red de salas de urgencias más rápida del país, equipada con tecnología de punta y atendida por profesionales de primer nivel. Descubre más visitando nuestras redes sociales en @Benemergencia o consultando con tu compañía de seguros. Benemergencia, siempre presentes. Estás en el extranjero y necesitas enviar dinero a un familiar o amigo en Venezuela. Con el servicio Envío de Divisas de Mercantil puedes hacerlo utilizando tu tarjeta de débito o crédito de otro país y lo reciben de inmediato en su cuenta mercantil en bolívares al cambio del día BCB. Ingresa y hazlo ya a través de portaldepagosmercantil.com y no te preocupes si no eres cliente del banco, porque para enviar no es necesario serlo. Y la tasa por comisión es muy competitiva. Busca más información en su Instagram, @mercantilbancouniversal. Pero hay una particularidad en tu historia. Sí. Y es que tú has combinado, siendo un hombre, digamos, de ciencia, de matemática, de economía, de finanzas, un hombre de números, Sí. tú has combinado eso con una verdadera pasión por el pensamiento positivo, con el coaching. Es decir, digamos, tú eres un profesional holístico. ¿Eso siempre había estado ahí o hay un punto de inflexión en el que decides aproximarte a temas, lo que hoy en día llaman habilidades blandas, Sí. pero más bien me gusta llamarlo desarrollo humano Es y desarrollo profesional y personal, es que así profesional? es. Mira, yo creo que siempre estuvo allí,
porque como te decía, si bien tenía mi trabajo, por supuesto, siempre tenía el permiso de las empresas o de mi jefe que correspondiera, yo podía hacer otras cosas. Y no te conté que desde yo entré en mi primer trabajo, que fue fines de noviembre, y le dije al vicepresidente del área, por cierto, yo en febrero tengo un viaje. Es decir, en 3 meses tengo un viaje. Y olvídate que eso no existía nunca. Pero bueno, gracias a Dios he tenido personas que me han guiado, que han sido mis mentores y que han sido pues profesores para mí, en donde ese intercambio honesto, sincero, te permite lograr hacer muchas cosas, ¿no? Pero siempre estuvo allí, yo desde fines de los 90 quizás, donde ya yo daba charlas, conferencias, donde ya tú tenías que hablar en público, tenías que aprender otras cosas y dije, aquí tiene que haber algo más. Y ese algo más para mí fue esa especie de mentalidad de que, ¿por qué voy a estar bravo o molesto? ¿Qué significa para la gente cuando te dice me levanté de la cama con el pie izquierdo? Al final te levantaste y tienes que dar gracias que estás vivo. Esa es la razón por la cual ponemos los despertadores. Claro. Porque sabemos que vamos a estar vivos al día siguiente inconscientemente y que nos queremos parar a una hora para no llegar tarde a las responsabilidades que tiene. Y entonces comienzo a investigar un poco, lo que me lleva en paralelo a varias cosas. Lo primero es, comencé a ir a eventos y a conferencias sobre el tema del liderazgo, sobre el tema del éxito, sobre el tema de la mentalidad. Es un tema que a mí me encanta y tú lo sabes, es aprender sobre el tema de la mentalidad. Y luego, en paralelo, comencé a desarrollar algo que para mí era natural, era apoyar a mis equipos de trabajo, apoyar a mi gente. Yo trabajé en la industria del seguro, el seguro internacional, y era muy estricto. Las 2 semanas alrededor del cierre mensual, porque era todos los meses, eran tan extremas que nosotros salíamos a las 12 de la noche de la oficina esos 10 días. Y salíamos a las 12 porque nos cerraban el estacionamiento. Pues quizás Sí, hubiéramos no, quedado súper rápido. más tarde. Pero entonces, cuando inclusive yo podía no tener nada que hacer, yo me quedaba con el equipo, simplemente apoyándolo, simplemente dando una sugerencia, que a veces eso es lo que hace un gerente. No estorbas, tienes que estar apoyándolo sin que se note, ese es el verdadero líder que te apoya sin que se note, y dando sugerencias cuando sean requeridas. Quizás la sugerencia era simplemente qué vamos a cenar y alguien se encargaba y pedían, etcétera, etcétera. O que tenías al vigilante allí que también se tenía que ir cuando tú te fueras, y entonces tú hablabas con él y entendían todo el porqué del proceso, porque también tienes que hacerle a la gente parte del proceso. Y años más tarde, en la misma empresa, uno de mis jefes regionales me decía, ¿por qué tú pasas tanto tiempo con tus empleados? Yo le decía, porque es que ellos son los que generan los resultados. Tú y yo nos paramos y damos cifras, pero las cifras las hacen ellos. Y entonces, si tú expandes ese concepto, todos los productos que vende una empresa y todos los servicios que ofrece una empresa, te la van a crear y te la van a hacer todos los colaboradores y trabajadores de la organización. No Claro. eres tú solo, no es el líder que sale a decir, hoy vendimos tantos millones de teléfonos o tantas aplicaciones, sino más bien imagínate la cantidad de personas que hacen que un avión vuele, que un barco llegue a destino, que un tren o que un metro funcione, o que una tienda se abra y cierre a tiempo en manejar inventario, producción, en anticipar la materia prima. Es todo un engranaje de personas con distintas responsabilidades y funciones que hacen que la maquinaria operativa de la empresa privada siga produciendo. Pero esto es como un cambio de paradigma, la manera en la que tú lo estás viendo, porque hasta hace pocos años atrás, los grandes gerentes de una compañía tenían no solamente una formación, sino una postura de ser inaccesibles, inalcanzables, de no necesariamente relacionarse con todo el personal. Esto es como una nueva manera que tú como CFO empezaste a incorporar dentro de tu historia. Supongo que además habrás visto los resultados a través del tiempo en ello. Sí vi los resultados, pero yo creo que eso viene de un aprendizaje previo. Con mis padres tuve una relación realmente cercana, con mis hermanos también. Quizás en los colegios donde yo estudié o las universidades donde yo estudié, más bien cuando va subiendo sí hay más distancia. El profesor no tiene tiempo, tiene otras responsabilidades, etcétera, etcétera. Pero tuve la suerte de que mi primer jefe en ese primer trabajo que estuve 9 años fue una persona extraordinaria con quien hoy, después de 35 años, sigo teniendo contacto y sigo teniendo amistad. Yo lo digo muy contento o muy alegre cuando menciono que las primeras personas que me reportaron a mí, pues tú vas creciendo en la escala organizativa, todavía somos amigos, todavía tenemos en contacto. Unos viven aquí, otros viven afuera, pero cuando vienen, cuando vamos, nos vemos y es como si el tiempo no ha pasado 30 y tantos años después. Entonces, yo creo que fue una manera de entender que para que tú puedas rendir mejor,
tienes que estar en contacto con el entorno. Y el entorno no es que un jefe que te dé instrucciones. Tiene que ser alguien que te explique qué va a pasar. Hoy Marshall Goldsmith, desde hace algunos años, nos habla de ese feed forward. El feed forward es, a diferencia del feedback, es que en vez de yo decirte cómo lo hiciste medio bien o medio mal y te doy ideas para que lo corrijas, el feed forward es, vete Álvaro y vamos a trabajar para que lo hagas bien desde la primera vez. Y años más tarde me di cuenta, cuando yo me formé como coach gerencial en el 2012 en una empresa americana, uno de los instructores me decía, ¿desde cuándo? Me preguntaba, ¿desde cuándo tú eres coach? Y yo le digo, no, yo no he sido coach nunca. Pero no, ¿desde cuándo aprendiste a ser coach? Yo no, de verdad nunca lo he sido. Me dice, y me dijo esto muy bonito, tú has sido coach toda tu vida sin haberte dado cuenta. Sí, porque tiene una capacidad de empoderar a Porque la gente. entonces esa política que la gente te dice, mi política es de puertas abiertas. Bueno, mi puerta siempre estuvo abierta. Al principio no tiene puerta. Claro, Y en no, la porque oficina echábamos broma, toca la puerta cuando vengan a entrar al lado de mi escritorio. Pero es que si esa es tu manera de ser, yo no voy a estar encerrado en una oficina o cuatro paredes sin ver a nadie. Más bien mis puertas estaban abiertas. En las oficinas que tuve la oportunidad de remodelar era vidrio, no había pared, era vidrio para que todos nos viéramos diagonal o recto. Es decir, porque la comunicación no solamente es lo que te digo. La comunicación es cómo te lo digo, es mi estado, mi actitud corporal, mi entendimiento de lo que estamos hablando, y todo se manifiesta desde un simple gesto en la cara hasta lo que estás transmitiendo. Si bien la comunicación verbal, y no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que es el 7% de la comunicación. Todo lo demás es tu actitud, tu postura, el tono de voz con que lo dices, la mirada que utilizas. Entonces, bueno, todo este proceso creo que es parte integral de ese yo que fue creciendo y que de alguna manera entendió que para que la gente, para tú lograr sacar lo mejor de la gente, tienes que estar con la gente. sí, Tienes que acompañarlos. sin duda alguna. Ahora, sí me gustaría andar un poco en cómo lo fuiste alimentando. Ujú. Porque, bueno, para no hacer yo el spoiler, sé que tienes formación con grandes del mundo del Sí, coaching, desarrollo humano y profesional, sí. y cómo poco a poco fuiste cultivando algo que ya era una habilidad en ti, Ujú, que sí. era esa capacidad de empoderar a otros. Cuando yo decido salir del mundo corporativo en el 2012, yo digo, yo quiero seguir estando en un área gerencial, porque eso ha sido lo que a mí me gusta toda la vida, y un área de desarrollo de líderes, y de ahí mi vocación por enseñar. Yo fui invitado a dar clases por muchos años antes de ser profesor, invitado a dar conferencias de distintos temas desde joven, bueno, como te digo, de los 18 años en la universidad. Y yo creo que eso es parte de lo que tú vas creciendo y cultivando en ti, ¿no? Porque entonces esa manera de ser me llevó a mí a leer, a aprender, a tener, y estábamos hablando que cuando apareció el Internet, yo le decía a mi esposa que estábamos recién casados, nos estamos quedando atrás porque no había Internet en Venezuela. Cuando llegué después el Internet en Venezuela era por el dial-up, que Sí. tenías que conectarte por las llamadas telefónicas, que era bastante proceso. Y cuando el Internet lo usaba la computadora, no tenías teléfono en la casa, por supuesto. Entonces, fue un proceso de aprendizaje y crecimiento donde toda esa evolución que hemos tenido ahora, eh, para nosotros es algo que fue creciendo con el tiempo. Yo en segundo año de bachillerato, mi libro de Historia Universal, en la portada tenía el Apolo 11 despegando. Cuando llegó el libro a la casa, cuando me lo compré mi mamá, ella me dice, nunca me imaginé, mi mamá nació en los principios fines de los 30, nunca imaginé que en una portada de un libro de historia iba a haber un cohete. Bueno, porque la historia se va escribiendo, ¿no? Pero entonces imagínate cuando no había lavadora y secadora y ahora sí hay, cuando no había televisores en las casas, los apartamentos ahora sí hay, cuando el televisor era en blanco y negro y de perilla que habían 3 canales nada más, y hoy tenemos esta evolución tan gigantesca que te tienes que insertar. Claro. Y si brincaste de los 80 y 90 hoy, olvídate que no vas a lograr absolutamente nada. Pero si fue un proceso de evolución, y eso es lo que yo invito a la gente a que sea, que tu proceso de desarrollo y crecimiento sea un proceso evolutivo siempre. Y eso me fue llevando a aprender de temas y comienzo a escribir. Y mis primeros artículos se los mando a los amigos, porque no había manera de hacerlo. Y por allá 2009-2010 alguien me dice, ¿y por qué no escribes un blog? Por supuesto, palabra que desconozco, palabra que tengo que investigar. Y Claro. cuando averiguo cómo es esto, te dicen, oye, qué maravilla esto, porque ahora yo puedo por lo menos publicar mis artículos en una plataforma
donde no solamente se lo voy a dar a mis amigos, quienes probablemente o no lo leían o ahora no lo van a leer porque no les está llegando directo un correo. Pero de repente le alcanzaste a otras personas y bueno, 15 años después han entrado al blog mío más de 500.000 personas. Sigue vigente. Y sigue vigente. Sigo escribiendo todo el tiempo y sigo orientado al mismo tema. Yo lo llamé desde siempre, lo llamé Motivando el Futuro, por allá en el 2010. Porque me gusta, uno, siempre pensar en ese futuro. Uno no puede estar estancado hoy. Que eso Nosotros se tenemos convirtió que en estar, multitud después. pero años después, Años después. años después, porque la motivación te lleva a ver cómo lo puedes hacer mejor y cómo puedes estar tú más motivado y cómo puedes estar tú involucrando a más gente en ese proceso. Y la motivación es interna, no es externa. Me da risa cuando la gente te dice o nos va a decir a nosotros, dime algo para que me motive. Te voy a decir algo, pero en 5 minutos después se te va a haber olvidado, porque la motivación viene de Es adentro. intrínseco. Claro. Nosotros como gerentes podemos eliminar los factores de desmotivación que puedan existir en los espacios, en O la oficina, reducirlos. o reducirlos. Es Porque decir, no lo hay un podemos, componente hasta químico. y subjetivo, y una cantidad de cosas, de verdad que es bien interesante. Entonces, bueno, a la motivación, ¿qué le hace falta para estar presente siempre? Una actitud positiva. ¿Y qué te hace siempre tener, además de motivación y actitud, que logres hacer las cosas? Bueno, decisión, determinación y acción. Lo que nosotros pensamos, y puede ser un pensamiento subconsciente muy rápido, que tenemos millones al día, este, quizás ese pensamiento subconsciente te afecta tu pensamiento consciente. Te va a afectar tu forma de pensar y analizar, que te va a afectar lo que dices y te va muy probablemente a afectar lo que haces y el resultado que obtienes. Entonces, si yo comienzo diciéndote, es que me desperté con el pie izquierdo, ¿cuál es el resultado que voy a obtener después? Bueno, es que el lenguaje es acción. Es así. Y entonces, si yo más bien estoy pensando en lo que quiero obtener, ¿qué tengo que hacer para que entonces, si mis acciones me van a dar un resultado, mis acciones van a influir a mis palabras van a influir a mis pensamientos entonces van a influir mis ideas van a influir a los sueños que he tenido? En mis acciones. Para construir, que entonces las acciones que vas a haber construido te van a dar un resultado final positivo. No es, todas las decisiones nuestras van a tener un resultado. Puede ser un resultado positivo o puede ser un resultado negativo que muchas personas lo llaman una consecuencia. O un neutro también puede O ser. un neutro, pero la mayoría de las situaciones y las Algo decisiones pasa. no generan neutros. Claro, Inclusive, el no tomar una decisión es una decisión claro. y no te genera un neutro. Quizás es un neutro en ti el que no la tomó, pero, No pasa pero nada. en el otro Claro. que te preguntó algo y nunca le respondiste, que quería ir al cine mañana y nunca fueron. Es decir, porque de cuántas personas, cuántos almuerzos han quedado pendientes en la historia. Álvaro, a ver si almorzamos y más nunca nos vimos. En cambio, si yo te digo, Álvaro, puedes almorzar la semana que viene, ya los dos agendamos de una vez. Claro. Hay una Y gran entonces diferencia. ya hay una acción y hay un resultado. Sí, Si no, nunca nos vimos. claro, total. Entonces, en ese proceso yo comienzo a escribir y comienzo a escribir sobre precisamente estos temas de motivación, de actitud, de determinación, de tomar las mejores decisiones. Con las decisiones es un tema bien interesante. Uno siempre está preocupado en las decisiones que se van a tomar a futuro. Nosotros deberíamos estar enfocados en las decisiones que tomamos hoy y los resultados o consecuencias de esas decisiones en el mediano o largo plazo, porque siempre van a tener. Total. Entonces, es todo un proceso de evolución que viene entonces el proceso cuando me estoy entrenando como coach, que me dicen eso, tú fuiste coach desde hace tiempo sin haberte dado cuenta, continúo entonces dando clases, continúo ayudando a la gente y si bien tuve un periodo de gerencia que fue en la Cámara Venezolana Americana de Comercio, en Benancham, que fui gerente general CEO desde el 2017 hasta mediados del año pasado, nunca dejé de hacer eso que yo hago. Y nunca dejé de apoyar y nunca dejé de construir equipo. Y mi formación, como tú me preguntabas con quién me había formado, yo me formé con Brian Tracy. Tuve la oportunidad de aprender de Jim Rohn y de Zig Ziglar. Más adelante con cursos con Tony Robbins y Bob Proctor, quien falleció hace poco, pero si bien él vivía en Canadá y nunca lo vi en persona, pero verlo, leerlo y escucharlo, porque esos videos son fantásticos los que lo quieran continuar viendo. Y después de hace varios años también conocí a Jack Canfield, que fue el creador de Sopa de Pollo para el Alma. Hace 20 años él lanzó un libro sobre los principios del éxito. Y bueno, desde el 2013 yo estoy estudiando distintas cosas con él hasta que ya
he finalizado un proceso donde soy entrenador y coach de los principios del éxito con la metodología Canfield. Qué maravilla. Entonces al final es eso, es cómo vas sumándole a tu vida y sumándole a tu forma de ser para que logres entonces tener un impacto positivo en los demás. Somos Marketing y Publicidad 360. Estrategia. Innovación. Creatividad. Social media. Medios y tecnología. Let's rock together. Acabas de tocar un tema que era como mi siguiente pregunta, ¿no? Acabas de cerrar recientemente un ciclo con la Cámara Venezolana Americana, BenCham, de la cual estuviste enfrente durante unos cuantos años. 7 años y medio. 7 años y Sí. medio, es un número importante. Y ahora estás presentando al mercado una nueva propuesta que se llama Incrementum Academy. Sí. Cuéntanos de qué va. Para mí es una plataforma de formación gerencial, que lo hago a través de distintas modalidades. Tengo cursos y talleres, tengo workshops y masterminds, pero también tengo programas de coaching. Y el coaching, que si bien antes era solamente en rendimiento empresarial, hoy le he agregado temas de liderazgo, temas de mentalidad. De hecho, ahora en el mes de marzo inicié un primer programa de coaching sobre el éxito, de cómo construyes tu camino al éxito. Porque es que al final todos tenemos que estar pensando en lo que vas a lograr y cómo vas a impactar. Entonces, para mí Incrementum es como el resultado de todo lo que yo he venido aprendiendo y cómo lo pongo en práctica. Entonces, tengo 3 pilares en donde me he enfocado. Un pilar es el liderazgo y mentalidad, donde por supuesto ahí tiene mucho que ver lo que tiene que ver con el trabajo en el equipo, el mindset y lo que tú mencionabas de Motitud, que ahora te cuento. Luego, un segundo pilar que tienes que estar enfocado en performance, en desempeño, en rendimiento, porque bueno, ¿qué se necesita? Innovar no es solamente lanzar un nuevo producto al mercado. Innovar es cambiar procesos. La forma de hacer las cosas. Innovar es la forma de hacer las cosas. Innovar en nuevos modelos de negocio, en donde estamos retando todo en esta nueva época, ¿no? Los millennials dicen que fueron disruptivos. Pero es que yo fui disruptivo con mis padres, quienes a su vez fueron disruptivos con sus padres. Claro. Y mis hijos también entonces lo fueron conmigo. Y los Gen Z son... y los Z y los Alfa que están viniendo ahora, que nacen después del 2015, lo van a hacer más. Claro. Alguien preguntaba en una ocasión en un seminario donde fui, ¿será que estos millennials y Z son expertos en tecnología? Y este No, señor... los millennials te lo puedo decir por mí que no. Digamos, nosotros somos la generación híbrida. Veníamos del cassette y ahora tenemos Spotify. O sea, Pero te digo una cosa interesantísima que él dijo, es que no es que son expertos en tecnología, dependen de la tecnología. eso sí. Entonces tú ves la diferencia. Una persona quizás como yo o mayor quería leer el periódico físico en papel, quería leer un libro, quería ir a un cine normal. Ahora tú le preguntas a unos muchachos jóvenes que están viendo, me dicen, te van a decir cualquier serie. ¿Y cómo lo ves? ¿Tienes cable? No, no tengo cable. Es todo por streaming. Porque los que escuchábamos música en tocadisco, bueno, imagínate la evolución de estos 50 años de que ahora la música es por streaming. Entonces una pregunta que yo me hago, antes se medía el éxito de un artista con la cantidad de discos vendidos. Ahora la cantidad ¿Cómo de mides, reproducciones. la cantidad de discos vendidos si lo que tienes es una cantidad de plataformas de reproducción vía streaming?
Sí, hay otras y las formas. películas y cuántas charlas, la gente piensa en YouTube en una plataforma de videos de cualquier cosa. YouTube se ha convertido en la mejor plataforma educativa que existe, Sin si duda. lo quieres que sea así, Gratuita, y gratuito que es lo además. interesante. Pero vemos la cantidad de plataformas de estudios gratis que existen de las mejores universidades. Es decir, todos los que quieran seguir aprendiendo, lo aprenden. Y luego el tercer gran pilar para mí es todo lo que tiene que ver con habilidades, que son habilidades suaves y habilidades gerenciales. Las gerenciales que pueden ser manejo del tiempo, conocimiento de técnicas de venta y de mercadeo, manejo de temas financieros, que la gente necesita aprender más sobre finanzas, pero entonces esto que tú decías, esas habilidades suaves que hoy son desarrollo personal, si es liderazgo, es empatía, es comunicación, es trabajo en equipo, es una cantidad de cosas que te van a permitir a ti aprender para ser entonces ese mejor gerente y eventualmente un mejor líder. Bueno, yo creería que sería un lujo para cualquier organización contar con el apoyo y la asesoría de alguien como tú para transformar las habilidades de sus equipos, adquirir todas estas herramientas que tú proporcionas a través de tu propuesta de Incremento en Academy. Y aunque sé que ya, de hecho, estás trabajando y tienes una agenda bastante nutrida con distintas empresas, Sí. me encantaría que nos dijeras dónde alguna persona que esté viendo este podcast y esté interesada en obtener información sobre tus distintas metodologías, dónde puede encontrar más sobre esto. Mi página web es como es el nombre, incrementumacademy.com. El que quiera nos puede escribir por info@incrementumacademy.com. Dentro de como las redes han venido evolucionando, yo estoy utilizando hoy para mí una de las mejores redes profesionales, que es LinkedIn. Claro. También ahí soy Luis Vicente García. Pero más allá de eso es qué le interesa a la gente, qué quieres aprender, qué quieres mejorar. Yo quiero mejorar las habilidades de venta de mi equipo. Entonces vamos a montarte un curso de entrenamiento para tus vendedores. Pero ahora tú lo que quieres es que tus vicepresidentes estén mejor conectados y sobre todo tengan una mejor comunicación. Esa es otra área de trabajo, que es una mezcla de cursos, pequeños talleres y quizás ya el coaching one-on-one. Como te dije, lancé ese programa de coaching de éxito, porque al final el éxito no es que, ay, ahora yo voy a ser exitoso porque me levanté con el pie derecho. No, el éxito es algo que como todo lo construyes. ¿Y cómo lo construyes? Comenzando desde cero. Y el comenzar desde cero es entendiendo qué significa llegar a ser exitoso. Y el éxito no es Definir tu el propia forma éxito de va a éxito. cambiar durante tu vida y va a cambiar dependiendo del entorno. Y tú le preguntas a un joven, te dice, mi éxito va a ser cuando me gradúe de la universidad. Y después te va a decir cuando tenga mi empresa, o tenga un buen empleo, o me case, o tenga hijos, porque eso va evolucionando. Pregúntale qué es el éxito de una señora de 72, 74 años. Te va a decir que mis nietos sean felices. Claro. Porque el concepto de éxito va cambiando. Y entonces cuando uno habla de éxito, uno piensa, uno lo rechaza, porque estás en un país con tal cantidad de condiciones que no, yo no puedo decir que soy exitoso, yo no puedo decir tal cosa. Pero es que el éxito tuyo es personal. El éxito es haber logrado, si hiciste una caminata de 5K, haberla logrado. Yo hice carreras de 10K y yo siempre he tenido esta figura. Es decir, yo siempre iba dentro del último lote. Una vez estaban radiando y aquí voy del último que estaba corriendo detrás de la ambulancia. Y tú simplemente te ríes hasta que vas a terminar y llegas agotado y dices, más nunca lo hago hasta que lo vuelves a hacer. Entonces es un proceso mental y en ese ir preparándome he tenido la grandísima oportunidad y el honor de entonces yo mismo formar gente y ayudar a personas. Y es agradable que estás en la calle y alguien te saluda, profe, ¿cómo está? Claro. Y no es que te van a saludar, coach, ¿cómo está? No, sino que alguien que pueda eventualmente ser un poquito mejor gracias a lo que tú haces. Sabes que hay otra cosa que aplaudo mucho de ti, y es que con todo el conocimiento y la experiencia que tienes en el mundo corporativo, económico, financiero, gerencial en general, tú también te ocupas de buscar apoyo, de aprender nuevas habilidades, de encontrar nuevas visiones. Y ahí es donde nos encontramos Así es. para construir no solo tu Y hace conferencia, sino años, que hace y un hace rato años. ya se me parece mentira, pero sí, ha pasado rápido, ¿no? Y he tenido también el gusto y el honor de acompañarte en ese proceso de reinvención antes de salir de Berancham y ahora que definitivamente estás con Incremento en Academy. Así es. Luis Vicente, para cerrar estas conversaciones siempre dejo una pregunta a mis invitados. Y te quiero invitar a hacer un ejercicio rápidamente. Sí. Y es imaginar que tenemos aquí enfrente a quien era Luis Vicente García cuando tenía 16 años. Ajá. ¿Por qué 16 años? Porque es una edad donde yo empecé a hacerme las preguntas que hoy definen Sí. un poco lo que hago, cuál es mi estilo de vida, qué quería yo hacer más adelante, ¿no? Si lo tuvieras aquí enfrente, si lo puedes imaginar,
¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a esa persona? Qué buena tu pregunta, Álvaro. Em, yo creo que le diría que tenga confianza en sí mismo, que se atreva a hacer las cosas y que con el verdadero esfuerzo, dedicación y la transformación por la cual todos tenemos que atravesar, porque pasamos desde los 10 a los 20, a los 40, a los 60, cuando lleguemos a los 70 y 80, es que esas transformaciones van a depender de ti y solamente de ti. Tú eres el que vas a tomar esas decisiones para obtener resultados positivos. Tú eres el que vas a decidir atreverte a hacer cosas. Esa frase bella que dice que el éxito está al otro lado del miedo. No importa que tengas miedo, hay que hacer las cosas. Yo me imagino que el primer astronauta que fue al espacio estaba muerto de miedo. El primero que se lanzó en paracaídas estaba muerto de miedo. El primero que fue a escalar en un volcán, igualito. Pero lo hacen de todas maneras. Entonces, ¿por qué no uno, que es un ser normal, lo va a hacer? Y yo creo que desde ese entonces yo le hubiera dicho, siempre tienes que mantener una motivación personal muy alta. Después tienes que tener una actitud positiva hacia la vida. Y la verdad es que uno puede ir en la vida andando con una actitud negativa o actitud positiva. Pero qué bonito es ver la vida un poco mejor. Verla de colores, como nos enseñaron las películas. O verla diferente. Y no solamente, este es un día más. Ya pasó otro día. En la obra de Los Miserables hay una canción muy bonita que termina diciendo, este es un día menos que tengo para vivir. Pero ¿por qué no lo hablas desde el punto de vista positivo? Un día más en donde compartí y aprendí y logré hacer cosas, ¿no? Entonces yo me diría todo eso y te diría al final, conviértelo en un concepto que para ti sea algo que te garantice ser feliz. En aquella primera década del 2000, yo fui a un seminario una vez, llamo a mi casa y me atiende mi hijo menor que tendría 6 años. Creo que esto te lo he contado antes. Me dice, papi, ¿dónde estás? Yo iba a un seminario de éxito precisamente. ¿Qué has aprendido? Bueno, que uno tiene que estar muy motivado siempre. ¿Y qué es eso? ¿Cómo le explicas eso a un niño de 6 años? Yo le dije, es lo que hace que te despiertes feliz y estés alegre el resto del día. Que así sea para ti y para quienes nos ven. Así es, así es. Y eso Gracias. nos lleva a haber pensado en cómo uno la motivación y la actitud precisamente para que sí podamos ser felices en nuestras vidas. Te agradezco mucho que hayas venido, Luis Vicente. Un Siempre verdadero un placer. placer conversar contigo. Gracias, Álvaro. Gracias. Este fue el camino de Luis Vicente García en The Way. The Way Podcast es una plataforma de Qatar Producciones Compañía Anónima. Idea original y conducción de Álvaro Pérez Qatar. Realizado por Manuel Lamela. Bajo la producción de Mariel Gorrín. Edición de Han Natera y la Supernova Visual. Diseño gráfico por Ernesto Brito y Visual Media. Presentado por Mercantil Banco Universal. Benemergencia siempre presentes. Avior Airlines. Llevamos tus sueños a nuevos destinos. Lidotel. Tus hoteles en Venezuela. España Abogados, asesórate con nosotros para una nueva etapa de tu vida. Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y en alianza con Ad Media Rock y Aldana Laser Center.